Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de cuestiones muy importantes porque ya el mundo está girando hacia la sostenibilidad. El cambio climático ya es una realidad innegable, pese a que alguno pueda negarlo. Pero bueno, mañana en la finca Testeina, y a través también orientado un poco por el grupo Martínez, Hermanos Martínez, va a tener lugar el primer foro, lo voy a leer porque es largo, el primer foro de sostenibilidad e innovación turística de Lanzarote. Con ponencias más que interesantes. Hoy hemos raptado a uno de los que será ponente mañana, en este caso él es Luis Alvarado y también es un asesor climático, pero también asesor climático, uy, se le ha caído la petaca, el asesor climático del Foro Económico Mundial. Él ha estado, por ejemplo, él es lanzaroteño y ha estado en Davos. Eso cuando vimos que todas las personas importantes del mundo van a Davos y vamos, yo creo que vamos a empezar la entrevista por qué es Davos y después vamos a hablar de sostenibilidad, de cambio climático, de energías limpias, de fondos Next Generation, de tantas cosas. Sin más dilación, pasamos a hablar con Luis Alvarado. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. No lo sabía, digo, Alvarado me pegaba más de Gran Canaria y tal. Y me dice, no, de aquí, de Lanzarote. Familia de Gran Canaria, pero criado en Lanzarote, en Güime. En Güime, lanzaroteño, muy bien. Me decías, dice, no, tal, Davos. Y digo, pues vamos a parar en Davos. Y después vamos a hablar un poco de la ponencia que vas a dar y sobre todo también un poco de la situación energética en la que nos encontramos. Sí. ¿Qué es Davos? Porque uno no sabe mucho ahí, se van a reunir y quiénes van en calidad de qué representantes, porque tú ibas, en este caso, ahora lo vas a explicar, ¿por qué vas tú? Bueno, pues actualmente trabajo en una institución que se llama el Foro Económico Mundial, es la institución internacional para la colaboración público-privada, se creó hace unos 50 años y hace muchas cosas, pero es famosa por la cumbre de Davos que se organiza cada enero en el pueblito de Davos, en Suiza, y básicamente trae a todos los jefes de Estado, a los primeros ministros, a los presidentes y a los CEOs, a los consejeros delegados de las principales empresas del mundo, ¿no? Entonces, el fundador, el Klaus Schwab, hace 50 años se dio cuenta que los retos que venían, cambio climático, globalización, eran retos que ningún solo país ni ninguna sola empresa podían resolver por sí solos. Entonces, estos retos de la transición energética, de este tipo de guerras, de la economía global, van de colaboración público-privada, ¿no? Ni un solo gobierno, ni un solo territorio, ni una sola empresa son capaces de resolverlos, por tanto, hace falta fomentar mucho más esa colaboración público-privada. Entonces, Davos es ese momento en el año, normalmente suele ser en enero, está todo nevado, este año fue en mayo por COVID, entonces vienen todos los líderes públicos y políticos del mundo y todas las principales empresas para hablar, colaborar, sentarse y decir cómo resolvemos este tipo de... Si hay este problema, las empresas cómo pueden abordarlo, los estados cómo pueden... Exacto, entonces vienen las empresas y dicen, oye, pues necesitamos unos marcos políticos, unos incentivos para nosotros poder invertir. Entonces los gobiernos vienen y dicen, necesitamos inversión privada en este ámbito. Entonces es un momento mágico, la verdad, porque se ponen de acuerdo en muchísimas cosas y se ve realmente que el mundo está cambiando muchísimo, los retos son diferentes y entonces muchas veces los gobiernos no están articulados o no tienen las competencias para hacer frente a esto ellos solos. Entonces, por tanto, las empresas juegan un papel fundamental, pero se les tiene que dar el marco político, los incentivos y la visión política para que ellas puedan invertir, ¿no? Entonces, en este caso, Davos este año estuvo marcado un poco por la guerra de Ucrania, los precios de la energía a nivel global, cómo eso está afectando a la cadena de valor, el cambio climático, por supuesto, esa tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Esa nueva carrera, ya no armamentística, sino por el tema climático, ¿no? O sea, vemos que los gobiernos se están lanzando a ver quién llega antes a saber gestionar las tecnologías limpias, las tecnologías renovables. Quien llegue antes es el que va a dominar. ¿Quién va ganando la carrera? Bueno, pues dependiendo del área, ¿no? Vemos que Estados Unidos, después de la era Trump, ahora con la era Biden, está invirtiendo muchísimo, está intentando un poco ganar un poco de tiempo, ese tiempo perdido. Europa siempre ha estado un paso por delante, pero claro, al ser un territorio muy regulado, las empresas a veces no tienen tanto espacio para la innovación. Estamos en un contexto donde casi toda la tecnología verde ya existe. Ya existen los combustibles limpios para aviones, existen los combustibles limpios para el transporte marítimo, existe el carbón verde, existe el acero verde, todo eso ya existe. O sea, el problema es que es mucho más caro que los combustibles fósiles. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esas tecnologías limpias, escalarlas por todo el mundo, replicarlas muy rápido. Economía de escala, ¿no? Claro, economías de escala para reducir ese precio y que una constructora en India pues elija el carbón verde antes que un carbón convencional. Sí, con combustible normal, ¿no? Entonces,
esa es la carrera ahora mismo, y quien llegue, quien consiga ahora abaratar esos precios lo antes posible y empezar a utilizar esa tecnología es el que va a dominar. ¿Y qué país, Luis, perdona, tiene mayor porcentaje de utilización de energías limpias con respecto a... Bueno, a otros? vemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, Reino Unido ahora mismo está invirtiendo muchísimo en estas granjas de energía eólica. Eólica, porque solar no. No, solar no tiene nada. Solar no. Los países nórdicos, la verdad que están invirtiendo muchísimo en hidrógeno, también en campos eólicos. Vemos como China ahora también está invirtiendo mucho en solar y mucho. Entonces, dependiendo cuál es la tecnología, Estados Unidos está apostando mucho por el hidrógeno verde, dependiendo de qué país se ven diferentes tecnologías. Sí. Lo que pasa es que hoy en día, Luis, yo veo a gente que, digo, al final la energía limpia es para los ricos, porque como yo no lo soy, yo no puedo tener un coche que lo pueda tener un enchufe en mi garaje, que llegue, o luego no hay infraestructura, o sea, ese será quizá la clave, abordar cuando pueda ser accesible realmente. Totalmente. Esa es la clave de la próxima década y en la que se está trabajando a nivel mundial, es cómo abaratar esa tecnología para que sea accesible y todo el mundo la pueda usar. Ese va a ser el cambio que el mundo necesita, ¿no? Entonces ahora mismo es demasiado caro, es demasiado pedirle a una persona de a pie que invierta en esa tecnología, por tanto hace falta que los gobiernos a veces pongan parte de esa financiación, que las empresas también sean valientes y inviertan en esa tecnología para que en un par de años va a pasar. O sea, no se trata de si va a pasar o no, o sea, ese punto de inflexión va a llegar, pero va a depender de si llegamos lo suficientemente temprano para poder salvar al planeta, ¿no? La verdad que sí. Antes lo hablábamos y yo creo que, y tú me lo decías, estamos en un punto en que va a haber un antes y un después, ¿no? Sí. ¿Por qué? Explica por qué. Bueno, porque o sea, principalmente vemos que muchos gobiernos y muchas empresas se han comprometido ya con la transición energética, se han comprometido a hacer emisiones cero de aquí a 2030 o 2050, entonces eso implica un cambio de modelo energético, social, cultural, vivencial. O sea, vamos a tener que cambiar todos los aspectos de nuestra vida en un periodo muy corto. O sea, todo lo que hemos hecho en los últimos 100 años ahora lo tenemos que hacer en 15, 20. Entonces implica un cambio muy importante. Entonces, territorio que invierta ahora, que sea capaz de convertirse en líder en ese espacio energético, social, cultural, es el que va a poder vender ese conocimiento en los próximos 20 años. Entonces, esa es la carrera que hay ahora mismo entre empresas y gobiernos, y entonces, por tanto, necesitamos ponernos las pilas en ese sentido, porque aquí en Canarias tenemos mucho potencial energético solar, eólico, térmico, de oleaje, pero claro, nos falta el conocimiento, nos falta la tecnología y nos faltan los marcos políticos, porque sin los marcos políticos las empresas no van a invertir. Entonces, quien domina ese territorio es el que después va a poder vender al norte de África, al resto de Europa, a Latinoamérica, a Asia, ese conocimiento. Entonces, esa es que nuestras empresas entiendan ese espacio, aprendan de ese espacio y sean valientes para aprender. Sí, Ese es lo que va a marcar, claro. Claro, porque también yo estaba pensando, digo, eso está bien, pero siempre se decía que, nada, que las energías renovables ya estaban llegando, pero al final siempre parece que hay unos intereses económicos, las grandes petroleras, dominan también muchos medios de comunicación, y al final no lo dejan. ¿Se puede decir que ya o se han pasado ellas también al negocio? Porque yo creo que siempre he tenido claro que hasta que ellas no se pasen no van a dejar que nadie les quite el mercado. Las principales petroleras son ahora mismo de las principales inversoras en energías renovables. Claro. Entonces, ellas son las petroleras las que posiblemente dominen muchos de los primeros años de los mercados. Realmente uno de los problemas de España es la legislación. Porque vamos bastante por detrás en legislación, en marcos políticos que incentiven esa inversión, tanto nacional como internacional. O sea, un inversor internacional que quiere invertir en renovables, en una granja de energía eólica, si tiene que elegir entre España o Reino Unido, va a elegir Reino Unido porque esa legislación le incentiva y le protege. Ese es un problema que tenemos aquí. Y Canarias, dentro del nacional, Canarias también va por detrás, porque no ha resuelto esa conversación. Es cómo permitimos que las empresas canarias, nacionales e internacionales, se sientan seguras a la hora de invertir en un espacio que ahora mismo es muy abstracto, que no se entienden todos los detalles. Entonces, esa es la apuesta que tenemos que hacer, ¿no? Porque esa es la oportunidad que tenemos de seguir siendo un turismo, una región turística, que siempre la vamos a hacer una región que puede potencialmente exportar energía limpia y convertirnos en un laboratorio de innovación para Europa, para África, tricontinental, donde vengan inversores y emprendedores de todo el mundo a testear
proyectos nuevos aquí y luego escalarlos al mundo. Esa es la oportunidad. Pero ahí que tenemos. por la capacidad de investigar, porque aquí Canarias al final va a salir todo el mundo y Luis, lo sabemos tú y yo, va a venir ecologistas, van a ver tal, y es verdad que es un territorio pequeño, sensible. Yo no sé si en ese sentido nosotros hablamos mucho de todas las posibilidades que tenemos, pero después, porque lo hablamos, ¿qué porcentaje en la península tienen ya energías limpias y qué porcentaje tenemos en Canarias? Es muy bajo. Poco, sí. Pero la oportunidad que, es cierto, además el territorio que tenemos es pequeño, pero la oportunidad que dan las energías limpias y el mundo sostenible es que no hace falta espacio, no hace falta grandes industrias, o sea, esa tecnología requiere de lo que ya tenemos, de lo que nadie en el mundo tiene más que nosotros, ¿no? Que es lo solar, lo eólico, el oleaje, lo térmico. Entonces, es aprovechar eso y con pequeñas intervenciones poder exportar eso. O sea, no hacen falta grandes industrias, grandes infraestructuras para poder hacer eso. Esa es la oportunidad que tiene Canarias. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que ponernos las pilas, pero sobre todo crear el espacio de innovación para que otros vengan, otros que ya manejan esa tecnología, ya manejan esa investigación y siempre van 3 pasos por delante, pero que vean en Lanzarote o en Canarias un espacio donde testear. Ahí es la oportunidad, donde venir a pilotar nuevas ideas que luego se puedan escalar y replicar por el mundo. Ese yo creo que... Un laboratorio. Totalmente. Vale. Vale, pues vamos allá, porque aquí decíamos un antes y un después, porque ahora, por ejemplo, Europa se ha dado cuenta y como manera de recuperación económica, estos fondos Next Generation, que ahora me dirás tú, no me acuerdo, yo para números son malos, pero los miles de millones que vienen para España. Mucho dinero. ¿Cómo se va a dividir? ¿Qué exige Europa? ¿En qué tipo de inversiones se tiene que hacer? ¿En qué plazos? ¿Cómo funciona eso? Bueno, va a ser unos plazos de los próximos 7 años, van a venir marcados de esa financiación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a cambiar y lo que está cambiando realmente a nivel de Unión Europea es que ya se van a acabar las subvenciones porque sí. Entonces, van a ser subvención que aporte valor y que esté alineada con estas prioridades energéticas o geoestratégicas de la Unión Europea de reducir la dependencia energética de Rusia, fomentar la innovación, fomentar la digitalización, fomentar la igualdad. Todo esto, la Unión Europea va a ser mucho más dura en el que país que siga las prioridades va a seguir teniendo financiación, país que no, Polonia, Hungría, este tipo de países, se va a empezar a cortar la financiación. Y en España creo que tenemos un problema de que estamos acostumbrados a pedir dinero a la Unión Europea, pero no aportar tanto. Entonces, eso es ahí lo que va a cambiar. O sea, proyectos replicables que no aporten valor se van a cortar, entonces ahí va a haber mucha financiación. Vamos a tener que empezar a pensar. Vamos a tener que empezar a fortalecer ese músculo de cuál es el rol de Canarias, cuál es el rol de España dentro del proyecto europeo. Y eso requiere... siempre decimos, se nos da muy bien los proyectos de infraestructura, las carreteras, los hospitales, se nos da perfecto. Ahora, cuando se trata de cambiar sistemas, de ver qué aportamos, cuál es el rol de Canarias dentro de la Unión Europea, qué valor puede atraer al proyecto europeo a nivel energético, a nivel sostenibilidad, a nivel inmigración, a nivel frontera con África, a nivel tricontinentalidad, ahí cuesta más, porque empezamos a necesitar planes estratégicos, pensar a largo plazo, y eso históricamente no se nos da muy bien. Entonces ahí es donde se nos va a empezar a exigir mucho más de cara a la Unión Europea. Entonces todos esos fondos europeos van a venir marcados con... ¿Qué cantidades eran? La verdad es que no sé si eran 70 y pico mil millones o 40 y pico mil millones en un plazo y después... Muchísimo dinero. Solo para España. Para España, para Canarias, pero... Ya, o sea, es una buena noticia que se hayan aprobado, pero ahora esos proyectos se tienen que ejecutar y esos presupuestos se tienen que ejecutar. Pero ya están presentándose sí, o sea, ahora mismo los cabildos, los ayuntamientos tienen que estar ya presentando ideas y proyectos para ver dónde se gestionan eso. El problema es que históricamente, tanto Canarias como España, se nos da muy mal ejecutar. Entonces, normalmente cada año devolvemos bastante dinero. Lo cual, o sea, es una problemática si nuestras instituciones no son capaces de ejecutar el presupuesto que viene, ahí hay un problema, porque hay que fortalecer nuestras instituciones para que tengan ese músculo, ¿no? Ya no se trata de tener buenas ideas, todo el mundo tiene buenas ideas, pero hay que ejecutarlas. Y hay que invertir en esas instituciones para que haya más personal capacitado, para que después las empresas privadas vengan. O sea, las instituciones no pueden hacer esto por sí solas. O sea, las instituciones tienen que presentar unas ideas, unos marcos, que después incentive al sector privado, a la sociedad civil, al mundo académico, a que participe en esas comunidades. O sea,
los proyectos de hoy no pueden ser de un solo sector, de una sola institución. Van a estar todos marcados por multisector, multinivel, varios niveles de gobierno, varios sectores. Es la única forma en la que estos proyectos sean sostenibles a lo largo de tal. Porque cuando se acabe esa financiación europea, esos proyectos tienen que sobrevivir, claro, tienen que ser sostenibles. Entonces, esas son algunas de las prioridades que va a empezar a marcar la Unión Europea. Entonces, por nuestra parte, tenemos que ponernos las pilas en decir que hay que cambiar ese chip, ¿no? O sea, ¿cuáles son las intervenciones, cuáles son los proyectos que Lanzarote tenía que haber hecho hace 50 años, 30 años, que podemos utilizar esa financiación europea para empezar a plantar esas semillas que luego generen esos proyectos que se vuelvan sostenibles? Vale, pero Luis, antes lo estabas hablando y lo que pasa es que cambiamos de tema, porque creo que era, bueno, decía el otro día José Manuel Valle, que era el director de Relaciones Institucionales de Endesa, hablaba de que, no sé si ya en la península el 70% de la producción energética viene de energías no contaminantes, porque incluía la nuclear. Sí. Y luego, en Canarias decía un 20%, o sea, con todo el paraíso de energías y de multitud de, ¿no?, de condiciones climatológicas, y tenemos esos niveles tan bajos. Él venía a decir que es la cuestión, la maraña burocrática, ya no solo española, sino que Canarias somos como unos especialistas. Entonces, aquí es donde este va a ser nuestro caballo de batalla. Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí es donde el 80% del problema radica, ¿no? O sea, no hemos sido capaces de fortalecer unas instituciones con el músculo y con la visión suficiente para crear unos marcos o unos incentivos donde las empresas quieran venir a jugar. Este patio de recreos que puede ser Canarias de innovación, no hemos sabido hacer eso. Otras regiones ya van muy adelantadas en incentivar a que las empresas tengan facilidades, puedan invertir, puedan testear, puedan cometer errores, pero Canarias, vamos, hay muchísimos compañeros míos canarios que trabajan por el mundo en instituciones pioneras, cambiando el mundo, que quieren traer ese tipo de innovación y proyectos a Canarias y no pueden. Y normalmente hay un sí político, hay un sí presupuestario, hay un sí de todo el mundo, y después esos proyectos mueren. Entonces, eso es lo que, ese reto, si no somos capaces de resolver ese reto, eso es lo que va a depender si Canarias puede dar un salto cualitativo a temas energéticos sostenibles o si vamos a seguir siendo una región, bueno, o sea, a la cola, ¿no? Sí, a la cola. Y de verdad da pena porque cuando tienes la oportunidad y el honor de poder viajar por otras regiones te dices, joder, pero es que de verdad tenemos un montón de potencial. Tenemos un montón de potencial para estar a la cabeza de un montón de cosas, pero es ese detalle pequeñito el que no nos permite avanzar, ¿no? Entonces tenemos que resolver eso. Lo que pasa es que también, por ejemplo, el otro día la consejera del área, Ariana González, venía a decir también un poco que, por ejemplo, el tema de la fotovoltaica, que se descarta el suelo, que solo en cubiertas o en techo. Claro, luego hay otra gente que dice, bueno, si ya empezamos a eliminar cosas, ya nos estamos quitando partes. Yo no sé si yo creo que tenemos un enemigo muy grande, que es lo que está pasando en y luego hay impacto visual, hay otras cosas. Exacto. Y yo creo que a veces se ve esto más grande que el gran... Exacto. No podemos, o sea, hablando mal y pronto, no podemos ser exquisitos a la hora de... O sea, tenemos que crear un marco que permita todo tipo de innovación y luego que vengan otros planes a decir, oye, pues hay preferencia por esto, hay que embellecer esto, sí, tenemos un tema turístico, aquí no... Sí. Pero ahora mismo no podemos estar limitando diferentes tipos de innovación porque la fotovoltaica hoy es así, pero es que en un año puede haber se puede romper el mercado de tanta innovación por una tecnología nueva que nos estamos limitando ya. Entonces, el mundo está cambiando a una velocidad, que creo que había una estadística del MIT que decía que en los próximos años la tecnología va a dar tal vuelco que no vamos a reconocer la vida. Vamos a empezar a interactuar con los edificios, con la tecnología, la digitalización, el metaverso, el criptouniverso. Entonces, el estar limitándonos ahora mismo sin saber lo que viene es un error garrafal. Entonces hay que crear ese marco, esa visión de decir, queremos ser sostenibles y neutrales en carbón para 2050, ideal 2040, 2030. ¿Cuáles son todas las tecnologías y todos esos mecanismos que nos van a permitir llegar ahí? Ese tiene que ser el objetivo. No podemos estar ahora diciendo sí, no, sin haber comprometido a esa neutralidad, ¿no? Ahora que sí. Luis, ya nos estamos yendo de tiempo, todo es muy interesante, la verdad. El tema ya que te tenemos aquí como experto, en el sentido de, ¿cuál crees tú que de las energías limpias, cuál crees que tiene más vías a corto plazo por lo menos, de desarrollarse y ser más necesitada o más utilizada? Yo creo que, o sea, como te decía, yo creo que es difícil ahora tener que decantarse por una. Yo creo que obviamente tenemos
o sea, un potencial enorme en la eólica, en la solar, en el tema de oleaje, el tema... Pero oleaje parece siempre se habla de la maremotriz, pero poca gente invierte en ella. ¿O? Claro, pero hay otras regiones invirtiendo muchísimo en ellas y viendo resultados. Entonces, realmente creo que tenemos que tener una perspectiva mucho más internacionalista de ver qué es lo que está haciendo el mundo. O sea, ya está casi todos los problemas o casi todos los retos que tiene Lanzarote ya se han resuelto en otra parte, o Canarias ya se han resuelto en otra parte del mundo. Entonces, solo hace falta instituciones y empresas con la perspectiva mundial y entender que solo somos una parte del gran puzzle para coger y adaptar esos proyectos y adaptarlos al contexto local, ¿no? Entonces, no se trata ya de inventar nada aquí en Canarias. Está todo, casi todo está inventado, pero falta adaptarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que abrir esa caja de Pandora y ver cuáles son realmente las problemáticas de esta tierra y ver, luego elegir el menú de cosas que ya existen y adaptarlo a lo que mejor nos permita. Combinar, claro. Combinar y cuál es la combinación o la ecuación que nos va a permitir llegar a esa neutralidad lo más rápido posible. Porque si llegamos lo más rápido que lleguemos, vamos a poder empezar a exportar ese conocimiento y a otras regiones, ¿no? Y eso va a traer un PIB impresionante a Canarias, ¿no? O sea, ¿Lanzarote para cuándo podría ser 100% sostenible? Depende de la voluntad de política, empresarial, económica. O sea, hay territorios insulares que creo que van a ser, por el mundo, que van a ser neutrales en carbono antes de 2030. Entonces, se puede hacer. O sea, somos una isla pequeña, con población pequeña, con unas infraestructuras bastante gestionables. Entonces, se puede hacer. O sea, se puede hacer. O sea, aquí, lo hablábamos el otro día en Davos, decía... la Unión Europea estaba lleva años intentando conectar a Ucrania a la red eléctrica europea, ¿no? Y se decía que esto iba a llegar 20 años, que iba a costar mucho dinero, porque había una infraestructura muy cara. Cuando empezó la guerra y Rusia desconectó a Ucrania de la red eléctrica, se conectó a Ucrania en la red eléctrica en 2 semanas. O sea, un proyecto que iba a tardar 30 años fue 2 semanas, entonces... Fue la mentalidad de crisis. Cuando si se decide ir, ¿no? El COVID, o sea, lo que hemos hecho a nivel mundial, de la colaboración público-privada entre gobiernos e empresas privadas para crear esa innovación de vacunas, que normalmente tarda 20 años, se hizo en menos de un año, es posible, pero hay que cambiar la mentalidad. Hay que empezar a ver esto como una crisis. Entonces, hasta que no empezamos a ver esto como una crisis, pero también una oportunidad, o sea, estamos hablando de que el mundo sostenible puede darle a Canarias un Producto Interior Bruto igual o mayor que el turismo. Pero nadie se atreve a hablar de esto. O sea, nunca vamos a dejar de ser un territorio turístico, nunca debemos dejar de serlo. Pero el potencial que tiene esto para la gente de Canarias es inmenso y nadie está hablando a esa escala. O sea, estamos hablando de esto todavía de como una pequeña tabla. Esto puede cambiar la conversación completamente. Pues ojalá. Canarias realmente, porque también esto de que Canarias puede ser, ¿no?, una de las maneras de diversificar la economía, además eso de ese rollo tricontinental, también sobre todo las energías renovables, y la verdad que uno dice, pues vamos a por ello, y luego ves ahí discursos medio contradictorios. Luis, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y de verdad lo que necesiten. Gracias. Las palabras de Luis Alvarado, en este caso... Bueno, asesor en este caso climático, un hombre que ha estado en Davos, ahí, donde está, vamos, Biden y todo eso. La verdad que, bueno, ha sido interesante conocer también el punto de vista de cómo puede cambiar todo, lo ha dicho esto, y las tecnologías, ¿verdad?, cambian en cuestión de poquísimo tiempo, y Lanzarote no debe cerrarse a nada, ni Lanzarote ni Canarias, lógicamente, y somos, la verdad que, climatológicamente hablando, y nuestro enclave es básico, es elemental, es buenísimo, por decirlo de una manera, y la verdad que lo único que falta es un poco de intención e ilusión, ¿no? Y a veces también, bueno, pues que se ponga el campo legal también, para que también empresas, estados, instituciones se pongan a trabajar y consigamos también eso, que el cambio climático sea algo del pasado y en la que también se pueda vivir de una forma más sostenible. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.